Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tiro, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, ahora que sobre nosotros ha venido la sombra del Fondo Monetario Internacional. La sombra del Fondo Monetario Internacional que se ha traducido en debacles económicas desde la década de los 90, en la que, gracias a las medidas del Fondo Monetario Internacional, Ecuador dolarizó su economía debido a una crisis bancaria generada por el Fondo Monetario Internacional. Esta crisis bancaria no solamente se produjo en Ecuador, se produjo también en Argentina, en Venezuela, en México, en Rusia. Yo la viví, la crisis en Rusia. También se produjo en Filipinas, produjo en Malasia y produjo en el año 2008 en Estados Unidos, el mismo país que fue el inventor del sistema neoliberal, es el que al final del camino se tuvo que salir a dar soporte a los bancos y prácticamente estatizar, entregar, salvar al Citibank, al JP Morgan Bank, a todos los grandes bancos de los Estados Unidos, lo mismo que Inglaterra tuvo que hacerlo con el Barclays Bank y Holanda tuvo que hacerlo con el banco holandés. Entonces, tenemos que las crisis bancarias que se tradujeron también en crisis inmobiliarias en Italia, en Grecia, en España, en los mismos Estados Unidos, fueron generadas por el Fondo Monetario Internacional. Hoy, el Fondo Monetario Internacional, que es un sistema mediante el cual los países del mundo aportan una cantidad de dinero para crear un fondo, y este fondo se traduce en dos organizaciones: el Banco Mundial, que es manejado únicamente por los Estados Unidos, y el Fondo Monetario Internacional, que es manejado por los países que están aliados a los Estados Unidos, pero son países europeos. Entonces, los países europeos aliados de los Estados Unidos manejan el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial es manejado única y exclusivamente por Estados Unidos. El director del Fondo Monetario Internacional lo nombra el presidente de los Estados Unidos. El director del Fondo Monetario Internacional se nombra por recomendación de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos han venido a imponer aquí ahora. Primero, se pretende reducir el tamaño del Estado, para lo cual inmediatamente se quiere privatizar todo lo que sea posible. Entonces, como Correa hizo una obra extraordinaria de infraestructura, carreteras, centrales hidroeléctricas, aeropuertos, puertos, escuelas, colegios, hospitales, unidades policiales, el 911, el sistema de alarma temprana y todos estos sistemas que hizo Correa. Se busca ahora privatizar lo que es privatizable, por ejemplo, CNT, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, las refinerías. Y entonces eso se lo quiere entregar a manos privadas para que ya no sean empresas públicas, sino empresas privadas. Y las empresas privadas tienen una sola función: producir ganancias a los dueños de las empresas, mientras que las empresas privadas no públicas no tienen la función de producir ganancias, sino que tienen la finalidad de convertirse en un servicio público. Los servicios públicos no tienen la finalidad de explotar al usuario. En cambio, los servicios privados tienen la finalidad de explotar al usuario, de ganar dinero extra. Y eso es lo que se pretende con el Fondo Monetario Internacional. Pero además el Fondo Monetario Internacional está pretendiendo reducir la capacidad adquisitiva de los salarios. ¿Y cómo se reduce la capacidad adquisitiva de los salarios?
aumentando los impuestos, por ejemplo, el IVA o el impuesto a la renta. Y también le interesa reducir la capacidad adquisitiva del salario, que también se traduce en jubilación. Cuando una persona trabaja y a los 65 años se puede jubilar, su sueldo tiene una capacidad adquisitiva que le permite jubilarse a los 60 años. Cuando prolongan la jubilación, quiere decir que inmediatamente su sueldo ya no le permite jubilarse a los 65 años, sino que tiene que jubilarse a los 70, a los 80 años, y eso significa que su sueldo se deterioró inmediatamente, porque ya no le sirve para sostenerse en la tercera edad. Si hacen una jubilación como se presume y como se andan hablando las malas lenguas de que va a ser a los 80 años, eso es terrible, porque el índice de expectativa de vida al nacer en el Ecuador es apenas de 72 años, era de 69 antes de Correa. Con Correa ya subió 4 años, subió a 72, subió 3 años. Y entonces, si se va a jubilar a los 80, nadie va pues a coger la jubilación, o serán muy pocos. Nadie va a tener, y si tiene, llega a coger la jubilación, solo le sirve para pasar 1 o 2 años antes de que ya tenga que entrar a la caja de madera. Esto es lo ridículo de las medidas del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le entrega al Ecuador un préstamo. Este préstamo significa que usted y yo lo vamos a pagar durante todos los años, y luego lo va a pagar nuestros hijos y lo van a pagar nuestros nietos. Y lo más grave de este préstamo es que una parte de este préstamo se dice que se va a utilizar ya en infraestructura, pero los otros 6.500 millones de dólares se le entrega al presidente para libre administración de él. Es decir, este individuo, que es el presidente Lenín Moreno, familiarizado desde el gobierno de Rafael Correa con la forma de meterle las uñas y de sacarle partido a lo que se llama la obra social. Por ejemplo, con la misión Manuela Espejo, las operaciones que se hacían de los ojos no las hacía un hospital estatal gratuito, las hacían con fundaciones. La implantación de implantes cocleares para los niños que no podían oír se los hacía también mediante fundaciones. La compra de camas, la compra de sillas de rueda, la compra de prótesis, y en todo ello se sacaba partido, se sacaba una doble jugada. Habían empresas privadas beneficiadas por las compras y por los servicios que se pagaban, y de eso se sacaba una comisión, que es lo que tenía que haberse investigado este Congreso, porque la misión Manuela Espejo debía haber sido auditada, como ha sido auditada toda la obra del gobierno y como ha sido auditada toda la obra de infraestructura y toda la administración pública, pero no se ha auditado a la misión Manuela Espejo, ni se le sigue auditando. Y esto familiarizó a Lenín Moreno con las mañas de utilizar el beneficio social, la obra social, para empuñar dinero. Eso ha sido tradición en Ecuador. La Junta de Beneficencia de Guayaquil tiene la lotería. Lo que produce la lotería, una parte va para los hospitales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y la otra va para los salarios de los niños ricos de Guayaquil, que son los miembros de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Y es así como ha funcionado este sistema. Por eso estamos ahora al frente de un gran problema. El Fondo Monetario Internacional ha sido el mecanismo mediante el cual Lucio Gutiérrez perdió el poder. Quiso aplicar las medidas del Fondo Monetario Internacional y todo el país se levantó y protestó y rechazó. Hoy el Fondo Monetario Internacional pretende obligarnos a todos los ecuatorianos a aceptar medidas, y estas medidas económicas son ya simplemente el sepulcro de Lenín Moreno. Muchas gracias.